Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia y las bondades a favor de cada uno de nosotros. Gracias a Dios tenemos la dicha y la bendición de estar una vez más en este su programa Altar Familiar. Gracias a Dios, todo el tiempo ha sido demasiado bueno con nosotros, de tal manera que cada programa ha sido una experiencia diferente. El día de ayer nos gozamos en la presencia del Señor. Todavía hoy por la mañana lo volvimos a retransmitir este programa y ha sido una bendición maravillosa. Gracias a Dios, gracias por su presencia, gracias porque Él prometió estar con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Y esta es una oportunidad más de poder demostrar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos listos. Espero que ya estén ahí los hijos, la esposa, el esposo, la familia completa, ¿verdad? Los que están en su célula. De la misma manera, Dios ayer nos habló a través del mensaje y nos exhortó, ¿verdad? Nos motivó a que podamos invitar a otros y de esta manera poder provocar milagros. Ayer hablamos de provocadores de milagros y creo que tú y yo podemos ser uno de ellos, que sean gente, que canal de bendición para cientos y miles de personas. Saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio La Brillante, ¿sí? FM 107.7. Estamos ahí también enlazándonos y de esa manera poder tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a iniciar con la lectura de la palabra, así que les recordamos que siempre te acompañes de tu Biblia para poder unirte a esta transmisión. Así que vamos a leer la porción de la palabra que está en Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Y dice así la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Repito el verso 10. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Estamos listos para poder exaltar el nombre del Señor. Es una bendición maravillosa, y juntos ahí desde nuestra casa nos unimos a este tiempo de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, recordando que este es nuestro altar familiar, y en nuestro altar familiar estamos todos como familia, desde el más pequeño hasta el más grande. El vecino lo hemos invitado, aquel que necesita de Cristo también le hemos hecho esta invitación para que de esa manera también ellos puedan aprovechar este tiempo y reconocer que Él es Dios y que fuera de Él no hay nadie más. Así que vamos a disfrutar de este tiempo. Hoy tenemos la bendición de que el pastor Pedro Olvera esté ya aquí con nosotros, y en su momento le daremos el lugar para que podamos escuchar el consejo de la palabra del Señor. Así que vamos todos, por favor, a aprovechar este tiempo, a compartir la liga de esta transmisión, y de esa manera cientos, y ahora me atrevo a decir miles de personas estén agregándose a esta conexión de esta transmisión, y todos podamos ser bendecidos y edificados a través de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos listos para adorar a Dios. Vamos a hacerlo con todo el corazón. Desocupa tus manos, ponte listo, ponte de pie ahí donde estás, y juntos vamos a exaltar el nombre del Señor. Aplaude, levanta tus manos, di gloria a Dios. Estamos listos para honrar el nombre de Dios a través de este tiempo de alabanza, juntamente con el grupo Shekinah Rap, que adoramos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta tarde vamos a glorificar al Rey de Reyes, porque su fidelidad es por los siglos de los siglos. Ahí donde está, vamos a alabar con todo nuestro corazón al Rey de Reyes. Aleluya.
esconder y que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes en mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, llena mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Ahí donde estás, dile al Señor, lléname de tu paz, Padre. Dígalo, yo quiero. Verdaderamente libre, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Sí, Señor, Jesús, hoy somos libres por tu palabra. Tú nos has transformado. una vez más, dígalo. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Dile, Señor, Señor Jesús, te quiero adorar, y esta verdad me dio libertad. Pues siempre me has dado libertad, te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, me has dado libertad, te quiero adorar. No más esclavo, no más esclavo del pecado, me has dado libertad. Jesús, nos has dado libertad, Señor, y siempre has sido bueno, Dios. A pesar de que nosotros te fallamos, Dios, tú siempre has permanecido fiel a nosotros, Dios, fiel a tus promesas,
Tu fidelidad y tu bondad son por los siglos de los siglos. Por eso te amamos, Dios. Te adoramos, Señor. Hoy levantamos un clamor de adoración a ti. Porque has sido bueno. Gracias. Has sido bueno, Dios has sido bueno, Dios has sido bueno. Una vez más con todo tu corazón, dilo. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Qué bueno es Dios. Vamos con todo tu corazón, dilo. Y Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Qué bueno es Dios. Con tus propias palabras. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. No tenemos palabras para agradecerte tu eterno amor y tu eterna fidelidad. Y hasta aquí tú has sido con nosotros. Tu fidelidad
fuerte las voces. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Última vez, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Te adoramos, Dios. Tú eres fiel, Señor. Qué bendición tan linda. Tu fidelidad es grande. Y con esa convicción en nuestro corazón de la fidelidad de Dios para con sus hijos, quiero orar al Señor por las necesidades que más de una persona nos ha tenido la confianza para poder decirnos, por favor, podrían ayudarnos a orar por algún familiar. Vamos a hacerlo. Creemos en un Dios vivo, en un Dios de poder que hace milagros. Las promesas de Dios siguen vigentes hasta el día de hoy, porque en el Dios que hemos creído es en un Dios vivo. Vamos a orar. La vida de nuestra hermana Marta González pide oración por Erika Mendoza y también pide oración por la vida de su esposito Michel González. Vamos a clamar a Dios por estas necesidades. Por Joaquina Castro pide oración por su hija, por Camila también orar por Camila González, por Lionel González, están delicados de salud. Vamos a clamar a Dios por la vida de estos pequeñitos. Vamos a seguir orando al Señor por la vida del hijo de nuestro hermano Valdomiano, por Elí. Elí lleva 10 operaciones y en cada una de ellas Dios ha estado ahí. Y vamos a seguir clamando a favor de su recuperación. Vamos a seguir clamando al Señor por la vida de Isaí González, muy conocido por Chay. Este jovencito, sin duda alguna, es un milagro de Dios. Más de una ocasión prácticamente se ha despedido de su familia, pero hasta el día de hoy la misericordia de Dios lo mantiene con vida. Seguiremos orando al Señor a favor de este jovencito por la vida de Isaí. También estaremos clamando al Señor por la vida de nuestro hermano Severiano. Sin duda alguna, él es un pilar aquí en la iglesia, ya está grande de edad, pero él es un hombre de Dios que siempre tiene esa confianza puesta en ese Dios vivo y en ese Dios de poder. Inclinemos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, escuchando esta alabanza, Señor, nos hace recordar la fidelidad tuya sobre nuestras vidas. Tú nunca nos has abandonado. Tú nunca, Señor, nos has dado la espalda. Aunque nosotros, Señor, hemos hecho y hemos sido injustos, tú has permanecido fiel para con cada uno de nosotros. Por eso hoy venimos delante de ti confiando que tú inclinas tu oído a la súplica y al clamor de tus hijos. Padre, hemos expuesto estas necesidades. La vida de nuestra hermana Marta, Señor, pide a favor de Erika Mendoza y por la vida de su esposo Michel. Padre, extiende tu mano de poder de una manera muy especial, Señor. La vida, Señor, de la pequeñita, de la hija de nuestra hermana Joaquina Castro. Padre, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea la necesidad, extiende tu mano de poder. Padre,
Hay una madre de familia pidiendo por la vida de Camila y por la vida de Lionel. Señor, extiende tu mano de poder. Glorifícate sobre el cuerpecito de estos pequeñitos, haciendo ese milagro que tanto te estamos pidiendo, Señor. Pero todo sea de acuerdo a tu perfecta voluntad, Padre. Seguimos clamando por la vida de Eli, Señor, el hijo de nuestro hermano Valdomiano. Sin duda alguna, Señor, 10 operaciones se dice fácil, pero en cada una de ellas, cada ocasión que él ha entrado a quirófano, la mano poderosa tuya ha estado ahí para sostenerlo. Permite, Señor, que su restauración sea pronto. Padre, clamamos por la vida de Isaí, Señor. Extiende tu mano de poder como lo has hecho hasta el día de hoy, Padre, creyendo, Señor, que en cada una de nuestras peticiones tú las escuchas y en tu infinita misericordia haces conforme a tu voluntad. Padre, clamamos por la vida de nuestro hermano Severiano. Extiende tu mano de poder y trae fortaleza en su organismo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a aprovechar a saludar a hermanos que se han estado conectando a esta transmisión. Saludamos a Gerardo Sánchez, a Joaquina Castro desde Huasca. Dios te bendiga, Joaquina. A Juan José Escobar, a Asael Olvera, a Juliana Alvarado, a René Barona, a Crescencio Mendoza Reyes. Ellos nos escuchan desde Estados Unidos. Dios le bendiga a nuestro hermano Crescencio Mendoza Reyes, a Ana Fernández, a Javier Solís, a Israel Jiménez. Dios te bendiga, primo, que la bendición de Dios sea sobre tu vida. A Cecilia Pérez, a César Rivera, a Bexi Ortiz, a Alejandra Mejía. También saludamos por ahí a Porfirio Francisco Hernández, que es de la florería de ahí de Abasolo. Dios te bendiga, amigo. Recordemos que estos tiempos es para volver a los brazos de Cristo. A Joel Hernández, a Nina Ramírez, a Fernanda Palafox, a Alma Olvera. Ahora se están conectando los Olveras. Gracias a Dios, ¿verdad? Tiene público nuestro pastor. Gracias al Señor. A Eunice Pacheco y a Israel Lara. También quisiera mandar un saludo. Está Pedrito Junior aquí en el estudio donde estamos transmitiendo en esta ocasión. Los saludamos, siempre anda de guardaespaldas de su papi. Gracias a Dios y que la bendición de Dios sea sobre la vida de Pedrito Junior, ¿verdad? Pero estamos listos también para escuchar el consejo de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión tenemos la bendición y el privilegio que el pastor Pedro Olvera esté aquí con nosotros para poder compartirnos la bendita palabra del Señor. Así que, Pastor Pedro, estamos listos. Sí, yo sé que Dios ha puesto una palabra en su corazón. Estamos receptores para poder recibir lo que Dios ha puesto en su corazón como una palabra viva y eficaz para nuestros corazones. Adelante, Pastor. Gracias, Pastor Pedro. Es una hermosa bendición poder estar cerca de ustedes y tener este hermoso privilegio de poder acercarme a la iglesia Ríos de Agua Viva en una circunstancia tan especial como la que estamos enfrentando. Gracias de todo corazón. Gracias. Y amados hermanos de la iglesia, me regocijo grandemente el poder estar cerca de ustedes a través de este medio y anhelamos mucho que el Señor sea en nuestro corazón. Les invito a inclinar su rostro brevemente y a elevar una plegaria al Señor. Amado Señor y Salvador nuestro, gracias. Sé que son días especiales y nos regocijamos por ello, pero asimismo deseamos, Padre, que tu gracia siga siendo abundante y que el mensaje que tú tienes para nosotros descanse en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Que todo nuestro entendimiento esté en ti y que tu gracia se desborde en nuestros corazones. Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, voy a invitarles, o de hecho voy a permitirme leer para ustedes el pasaje probablemente más popular de la Sagrada Escritura, que es el Evangelio según San Juan en su capítulo 3, a partir del versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Con este hermoso pasaje escritural que es popular en la iglesia, les expreso mi más profunda preocupación, hermanos, en las circunstancias en las que nos está tocando vivir. Hace algunos años yo creía muy firmemente que esta experiencia iba a postergarse, y en alguna ocasión hasta llegué a decir probablemente esto se pudiera dar por el año 2030, 2032. Sin embargo, ha sido una sorpresa impresionante, y no creo que solamente para mí, sino para todos aquellos que amamos la Escritura, que esta experiencia se haya revelado en el año 2020. Yo creo que esta es la última llamada de Dios a su iglesia, y lo creo muy firmemente, amados hermanos, que el Señor está aprovechando las circunstancias que el hombre mismo le ha facilitado para que a través de ello pueda hablarnos a nosotros como iglesia. Y creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, amados hermanos de la iglesia. Hace muchos años la situación moral, social y espiritual de la iglesia fue desgastándose de una manera muy particular. Tendrá 4 años que en una de esas hermosas oportunidades que Dios me prestó para caminar al lado del pastor Josué Pérez Pardo, platicábamos y comentábamos las inquietudes que en ese momento él y tanto su servidor estábamos experimentando. Él cada año tiene una revelación de parte de Dios para proyectar el trabajo interno de la iglesia. Jesús es el camino. Y en aquel momento él me hacía una pregunta diciéndome por qué la situación del exterior de la iglesia tiene mayor auge que en el interior de la iglesia. Yo le decía: pastor, es probable que haya muchas circunstancias que la iglesia está viviendo y que son la razón del por qué mucho del amor de la iglesia se ha apagado. En la iglesia estos últimos años vivimos muy ajenos a la experiencia genuina con el Salvador. Terminamos ese diálogo preocupándonos ya no tanto por los de afuera, sino expresando nuestra inquietud por los de adentro. Incluso llegamos a mencionar una frase que dijimos: es el momento de expresar sálvese el que pueda. Y comentamos que el mayor trabajo no era ya en el exterior de la iglesia, sino era al interior de la iglesia. En las estadísticas sociales en cuestión espiritual veíamos que más del 80% de los miembros de la iglesia estaban ajenos totalmente a la experiencia de vivir con el Señor. A ellos teníamos que dedicar todo nuestro esfuerzo por si el Señor pudiese encontrarnos desprevenidos. Y miren que no nos encontró desprevenidos, nos encontró ajenos a la experiencia de la comunión, pero dándonos esta hermosa oportunidad de reconsiderar nuestros caminos. Creo que la situación que estamos viviendo, más que para el mundo, es un llamado para la iglesia. Pedro y Pablo, en la década de los 60 del primer siglo, estaban viviendo la misma experiencia que nosotros estamos pasando. Ellos estaban en la cárcel, y eso les dio oportunidad de escribir sus 2 más hermosas cartas, que por supuesto es la segunda carta del apóstol Pedro, que fue la última que este hombre escribió, y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En la segunda carta del apóstol Pedro, ustedes recordarán, amados hermanos, ese hermoso versículo que dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Y es específico, dice para con nosotros. No está hablando de la gente del mundo, está hablando de la gente de la iglesia, y dice esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Pablo le hace el mismo consejo, o le da el mismo consejo a Timoteo,
considerando que estaban viviendo los últimos momentos. Yo estoy convencido que estamos viviendo los últimos momentos en la historia de la humanidad. Estoy convencido, amados hermanos, que esta experiencia es una oportunidad para usted y para mí como iglesia. El pasaje que he leído, que usted lo conoce, encierra una verdad impresionante que esta tarde quiero declarárselas. Quizás nunca lo habíamos meditado así, pero si el mundo va a ser condenado, no es por el pecado. El mundo será condenado no por el pecado, porque el versículo 18 de esta hermosa porción es muy contundente. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten, Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Y si nos vamos a la primera carta de Juan, a su capítulo 2, versículo 2, leeremos magistralmente que la obra del Señor, amados hermanos, alcanzó para todo el mundo. Y cuando dice la Biblia todo el mundo, está considerando exactamente a todo el mundo. Hay quien enseña que desde Adán y Eva hasta nuestros días hemos existido más de 500,000 millones de seres humanos, una cifra impresionante. Y sin embargo, el pecado de esos más de 500,000 millones de seres humanos fue cargado en la cruz del Calvario. Miren, dice el pasaje, estoy en la primera carta de Juan en su capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto implica que Jesús murió por el pecado de todo el mundo y que Él ya lo cargó en la cruz del Calvario. Y entonces lo que el pasaje en cuestión nos enseña es que si habrá alguien de ser condenado, es exactamente por su incredulidad, no por su maldad, no por su pecado, sino por su incredulidad. Y un dato interesante: en el Nuevo Testamento la palabra que más se repite es la palabra creer. Y cuando la Biblia habla o usa el término de creer, está haciendo énfasis en las verdades fundamentales que todo cristiano debe concebir en su propio corazón. Y sirva este momento, amados hermanos, para considerar dos cosas importantes. Uno, nuestra relación personal con Dios, que está bien definida en esta palabra, y posteriormente mencionaré la segunda cuestión. Cuando la Biblia dice el que en él cree, he dicho, está haciendo referencia a lo que consideramos las verdades fundamentales del cristianismo, que por muchos años se olvidaron, que muchos de nosotros como predicadores, y probablemente tenga que confesar mi falta, porque ocupamos mucho tiempo de la cátedra sagrada para hablar de muchas cosas, menos de lo que era esencial para la vida de los hermanos. Y probablemente haya sido ello lo que trajo el desgaste social y moral de la iglesia. Esto es una cuestión doctrinal que está bien definida, amados hermanos, en la Sagrada Escritura, y que podemos desprender del mensaje que fue el fundamento en el nacimiento de la iglesia. Cuando el apóstol Pedro está explicando a aquella comunidad que ha venido de muchas partes de la región de Jerusalén, de todo el pueblo de Israel o de toda la nación de Israel y de muchas otras partes, está tratando de explicar la experiencia que la iglesia está viviendo en ese primer momento de su nacimiento. Estoy haciendo alusión exactamente al descenso del Espíritu Santo, experiencia con la cual quedó fundada la iglesia. Y tratando de explicar el apóstol Pedro esa hermosa experiencia, establece el fundamento doctrinal de la iglesia, fundamento que usted debe de tener muy arraigado en su corazón y que define exactamente su cristianismo. Dicho de esta manera, trataré de ser muy explícito para que usted sea capaz de poder meditar si verdaderamente es hijo de Dios, y con ello tener la certeza de vivir la experiencia que está profetizada para nosotros.
Cuando la Biblia dice el que en Él cree, tenemos que reconocer en primer lugar que Jesús es Dios. Y ustedes recordarán que esto es tan trascendente, ¿sí?, que el mismo Santiago hace un énfasis especial cuando dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Fue lo que más consecuencia trajo en el tiempo en el que el Señor Jesús caminó en esta tierra. Recordarán ustedes, por ejemplo, el segundo milagro que el Señor Jesús hizo. El primero fue el convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Pero el segundo lo relata Marcos en su capítulo 1, versículo 38. Un hombre que está endemoniado y que es parte de la sinagoga. Le llaman el hombre endemoniado de la sinagoga. Y lo que este hombre decía, ¿sí?, que Jesús había venido a destruir la obra. Y cuando en la sinagoga el Señor se presenta, este demonio en esta persona reconoció a Jesús: tú eres el Santo de Dios. Y eso es lo que nos ha costado mucho trabajo a nosotros como iglesia, reconocer que Jesús es Dios. Y es la verdad tan más fundamental en la Sagrada Escritura, que fue la razón, amados hermanos, del por qué a lo largo de estos 20 siglos de historia cristiana los hombres han muerto por esta verdad. La experiencia de Pedro y Pablo, a la que hice alusión en la década de los 60, tenía como raíz, amados hermanos, la confesión pública de que Jesús es Dios. Y esos más o millones de cristianos que murieron en esta primera etapa de la historia de la iglesia cristiana, cuando eran sorprendidos profesando su fe, los enemigos de la misma solamente les demandaban un aspecto: niega que Jesús es Dios. Y ellos sabían que si negaban que Jesús es Dios, iban a salvar su vida. Pero si no lo hacían, iban a entregar su vida. Y los momentos históricos más elevados de la iglesia fue cuando la iglesia pudo predicar a los cuatro vientos: Jesús es Dios. Y si en ello les iba la vida, no les interesaba, porque sabían que morían por la única verdad que puede sostener al mundo. Una verdad que ustedes y yo como iglesia hemos olvidado, que no hemos caído a la razón verdadera y única de que Jesús es Dios. Dios salvador. Se encarnó para que usted y yo fuésemos salvos. Y la iglesia tiene que creer en esta hermosa verdad. Y cuando la iglesia cree en esta verdad, y aquí está el parámetro, vive en comunión con Dios. Y algunos de ustedes me han escuchado mencionar que tristemente hasta antes de estos días el 88% de los miembros de la iglesia no oraba. Vivían ajenos a una relación personal con el Señor. Hoy no es un gusto, es una necesidad. Y los que verdaderamente tenemos a Jesús en nuestro corazón, no podemos vivir sin tener comunión con Dios. Expresamos nuestra relación con el Señor en la necesidad que tenemos de platicar permanentemente con Él. En Cantares el Señor dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, déjame escuchar tu voz. Él ama la oración de sus santos. Y el mejor momento en la vida de un cristiano es ese momento, amados hermanos, que vive en comunión con Dios. No hay nada más sublime que esa experiencia hermosa en la que le damos la oportunidad al Señor de trabajar en nuestras vidas. Recordarán que la oración tiene su fundamento en la comunión. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, fue muy contundente: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, les será hecho. Cuando creemos que Jesús es Dios y vivimos en comunión con Él, le damos la oportunidad al Señor de manifestar su presencia a través de los milagros. Y cuando vemos que Dios hace milagros a través de Jesús, como Hechos 2:22 lo menciona, entonces no podemos hacer menos que creer lo que es esta hermosa verdad, que Jesús es Dios. La segunda verdad es tan importante como la primera. No solamente tenemos que sostener y estar dispuestos a dar nuestra vida por confesar que Jesús es Dios. Recuerdan el apóstol Pablo llamándole a los romanos en su capítulo 10, les dice contundentemente que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que creer que Jesús es Dios, pero también, amados hermanos, que Jesús es el Mesías. No hay otro medio, no hay otra forma de salvación. Cuando Lucas está tratando de escribir su hermosa historia a través de los libros de los Hechos, ¿sí?, y que pregunta a quienes vivieron esa experiencia, culmina, amados hermanos, diciendo en el capítulo 4, versículo 12: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. La iglesia está viviendo en una sociedad, o en medio de una sociedad que Pablo le escribe a los filipenses: es una sociedad oscura, mala, y nosotros tenemos que resplandecer en ella como luminares. Y la mayor experiencia, amados hermanos, porque la sociedad no sabe, y esta experiencia que está viviendo el mundo nos ha dejado el notar cuáles son los verdaderos valores. Hace 3 meses no habríamos pensado que hombres con tal poder como el presidente de China, de Rusia, de Estados Unidos o de Inglaterra estuvieran considerando los aspectos espirituales como de verdadero valor. El mundo estaba desorientado y sigue desorientado. Sin embargo, usted y yo somos capaces de saber cuál es la verdad y de entender que no hay otra forma de que el mundo sea diferente sino a través del Señor Jesucristo. Esta pandemia nos está demostrando que no son los estudios, que no es el dinero, que no es el poder, porque nada de ello ha podido controlarla. Solo es Dios el que puede hacerlo, porque Él es el Salvador del mundo. Y usted tiene que confesarlo y tiene que publicarlo. Si la primera palabra que define al cristianismo es comunión a través de la oración, la segunda palabra es convicción a través de la escritura. Y de la misma manera que el verdadero Hijo de Dios ama platicar con el Señor, el verdadero Hijo de Dios ama escuchar su palabra. Y así como habíamos dejado de lado la oración, también dejamos de lado la Sagrada Escritura. Y nuestra generación bíblica, la generación espiritual, la generación de cristianos, si los del mundo han pasado como una generación sin propósito, de allí las etiquetas de Nini, etcétera, nuestra generación bíblica fue considerada como una iglesia o como una generación de analfabetismo bíblico, porque hoy aún los pastores hemos ignorado el enorme valor de la Sagrada Escritura. Muchos nos convertimos en motivadores y no en predicadores. Y Pablo le recuerda a Timoteo en su segunda carta, alabándole en el capítulo 3, versículo 14, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Orar es vivir en comunión con Dios, pero leer la escritura es vivir con la convicción de Dios. Y es una necesidad impresionante, amados hermanos, estar leyendo la escritura. El altar familiar debe tener estos aspectos: la oración, pero también la lectura bíblica. Eso es la base de un verdadero cristiano. La teología reformada le llamó a esto medios de gracia. Y es la forma en que podemos crecer, es la forma en que podemos ser edificados. Pero si hemos olvidado el cristianismo a través de la oración y a través de la Sagrada Escritura, entonces no podemos decir que somos hijos de Dios. En tercer lugar, no solamente es creer que Jesús es Dios, no solamente es creer que Jesús es el Mesías, pero también, amados hermanos, y aquí está este tercer elemento de nuestro culto, que es el servicio. Tenemos que confesar que Jesús resucitó, que Él está vivo. Y también recuerdan al apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, estableciendo el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación, y somos hallados falsos testigos. Y aún Pablo se atreve a decir: somos los hombres más dignos de lástima de todos los seres humanos. Pero termina el hermoso capítulo gritando: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y porque Cristo resucitó de los muertos, el tercer aspecto de la vida cristiana es la proclamación del evangelio.
Y ustedes saben que en la estadística 93% de los cristianos habrá de morir, amado hermano, sin haber tenido la experiencia de llevar una alma a Cristo. Dije que es la experiencia más hermosa de la iglesia porque nos está dando la oportunidad, amados hermanos, de refrendar nuestra comunión con Dios, de refrendar nuestra necesidad de Dios a través de la lectura bíblica, pero muy importante, de manifestar nuestro amor a Dios a través de comunicar lo que es la verdad que sustenta al mundo. Jesús está vivo y lo tiene que saber su hijo, su hija, lo tiene que saber su esposo, su esposa, lo tienen que saber sus familiares más cercanos, sus vecinos, sus amigos de trabajo. Ellos no saben que Jesús resucitó. Ellos no saben que Jesús se levantó victorioso de la tumba y que hoy está sentado a la diestra de Dios. Y que si usted y yo somos salvos es porque la victoria de Jesús fue completa, fue total, fue absoluta. El mundo tiene que saber a través de nosotros que Jesús está vivo. Y si bien es cierto que usted no puede salir a visitar o a tocar las puertas, también es cierto que la tecnología le brinda a la iglesia la más hermosa oportunidad de hacer su labor. Usted puede levantar el teléfono y hablarle a sus seres queridos. Y si tiene alguna malversación con ellos, que hay muchos cristianos que tienen años sin hablarle a sus familias, cristianos que han guardado rencor o resentimiento, levante el teléfono para pedir perdón. Y si esa persona no conoce al Señor, ore por él, comuníquele la verdad que usted y yo predicamos, que Jesús está vivo, porque Jesús se levantó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Lo tienen que saber y no hay otra forma que ellos lo sepan que usted y yo se los digamos. Si de veras ama a los que están cerca de usted, no querrá que ellos vayan a pasar una eternidad sin Dios. Ellos necesitan saber que Jesús está vivo. Y les recuerdo el pasaje que ya les mencioné: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar, tenemos que publicar, tenemos, amados hermanos, que decirle al mundo: Jesús está vivo. Y eso lo tienen que saber sus familiares, aquellos a los que usted ama. Y la mejor forma de demostrar el amor en nuestros días es compartiendo nuestra fe. Comunión, convicción y servicio son palabras que deben de ser parte de nuestro vocabulario, porque es la experiencia de ser cristiano. Y es una forma de medir o de establecer un parámetro. Si hasta hoy usted tiene dificultades para orar, no se engañe. Necesita tener una experiencia personal con el Señor. Si usted es de los que usan la Biblia para dormirse, porque solo eso hace la Biblia en usted, usted necesita aceptar a Jesús en su corazón, porque la Biblia, una vez más, es la sabiduría de los hijos de Dios. Pablo también le dice a los hebreos, ¿sí?, que es la palabra viva, ¿sí?, que penetra hasta partir el alma y los espíritus y el espíritu. Tenemos que amar la Biblia. Y una vez más, si usted es de los que nunca han proclamado al Señor, usted necesita conocer al Señor como Salvador. La cuarta doctrina y palabra que define el cristianismo es la necesidad de nuestros días, es la esperanza. Y es la proclamación, amados hermanos, de que Jesús viene y ahora nadie lo puede negar. Lo que aún los escépticos de la iglesia no querían aceptar, hoy lo estamos viviendo. Saben que la palabra más repetida en todos los ámbitos, dentro, fuera y aún en los niveles de gobierno, no es la palabra COVID, es la palabra, ¿sí?, nuevo orden mundial. Porque el mundo sabe que se está preparando para una nueva experiencia. Y las circunstancias en todos los aspectos, hablamos de la pandemia a través de este COVID, pero no solamente es lo que nos está pasando, también estamos teniendo problemas en cuestión económicas.
El petróleo ha caído a sus estándares más bajos en toda la historia del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se está preparando para un nuevo orden mundial. Nuestro propio presidente hace unos días que participó en la cumbre del G20 se atrevió a hablar de la necesidad que el mundo tiene de un líder, que la Organización de las Naciones Unidas se levante, ¿sí?, para gobernar y establecer los estándares de comercio que debe de haber para que nadie se aproveche. Y es la experiencia que están teniendo nuestros líderes mundiales de estar viendo la necesidad de un personaje fuera de ellos que pueda establecer el orden en todos los aspectos. Eso se llama nuevo orden mundial y es el preámbulo a la venida del Señor Jesucristo. Y lo que todavía hace 1 año, 2 años parecía muy lejano, hoy es una realidad. Saldremos de esta crisis con una nueva experiencia en el mundo, hablando de un nuevo orden mundial. En la iglesia, esperando un avivamiento, porque a diferencia de ellos que no tienen esperanza, cuando Pablo escribe su primera carta a los tesalonicenses en su capítulo 4, también habla de esta experiencia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Comentaba con mi familia, el mayor dolor cuando empezó esta experiencia es ver que el pánico no estaba en los de afuera, sino estaba en muchos de adentro. Fuimos nosotros, la iglesia, la primera en esconderse, cuando debimos de ser los que nos hubiésemos levantado para orientar la necesidad. Ellos están así porque no conocen, porque no tienen esperanza. Nosotros sabemos que nuestra redención está cerca y que esta experiencia es la voz de Dios para prepararnos, usted y yo, a vivir en comunión con Él. No es un juicio, es la gracia de Dios manifestada sobre su iglesia. Es la esperanza del Señor de que usted y yo estemos preparados. ¿Se acuerdan el último discurso del Señor Jesús, al que le llamamos el discurso en el Monte de los Olivos? Cuando el Señor está enseñándonos a través de esa hermosa parábola de las 10 vírgenes, 5 que perdieron el aceite. Y esta es la experiencia de prepararnos con el aceite. Y otra vez, el fundamento del cristianismo es creer que Jesús es Dios, creer que Jesús es el Mesías, creer que Jesús está vivo y creer que Jesús viene. Y es no solo lo que tenemos que creer, sino también lo que tenemos que predicar. El rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y lo que estamos viviendo no es ni siquiera la sombra de lo que el mundo habrá de experimentar cuando usted y yo no estemos aquí. Los más pesimistas hablan de 50 millones de muertos por el COVID-19. La Biblia habla de 1.750 millones de muertos con la manifestación del primer juicio de Dios. Nada que ver lo uno con lo otro. Pero, amada iglesia, una vez más, que la voz del Señor retumbe en nuestras conciencias, retumbe en nuestro entendimiento, llegue totalmente a tocar nuestros corazones, porque es el momento de levantarnos en comunión con Dios, de vivir una vida plena de oración. Y si Dios nos da la oportunidad teniendo estos días, no lo desperdicie. Ore, ore, ore. Si usted es de los que nunca tuvo oportunidad de leer la Escritura, hágalo, porque solo a través de ella encontrará la fortaleza para enfrentar las circunstancias difíciles que pudieran venir. Y si usted no ha proclamado nunca la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, hágalo y empiece con sus seres amados. Si tiene hijos o hijas, esposo o esposa que no creen en el Señor, ore, ayune, pero comunique que Jesús está vivo. Y por supuesto, enseñe que el mundo tiene esperanza. La segunda razón del por qué es importante considerar los fundamentos de nuestra fe es porque la tecnología mal empleada fue la razón de muchos problemas de la iglesia. Muchos no se dieron cuenta
que la tecnología a través de los celulares, computadoras y tabletas vino a crear una necesidad, una adicción, y sacamos de nuestros corazones al Señor para meter las redes sociales a ella. Y mucha de nuestra gente ha perdido tiempo. Si los que son adictos a las redes sociales pasaran ese tiempo orando y leyendo la Biblia, el mundo hubiese cambiado. Es el momento de practicar lo que creemos, y es el momento de saber seleccionar lo que estamos haciendo. Pablo también le escribió a los hermanos en Tesalónica: escuchadlo todo, pero hay que saber retener lo bueno y desechar lo malo. Siempre proclamé que las redes sociales no son malas, pero de la misma manera que un bisturí en las manos de un profesionista da vida, el mismo bisturí en las manos de un necio da muerte. Y las redes sociales fueron eso. Aprendan a escuchar a los predicadores que deambulan en las redes sociales. Y si no predican estas 4 verdades fundamentales, entonces no son buenos predicadores. Si no enseñan que Jesús es Dios, si no enseñan que Jesús es el Mesías, si no enseñan que Jesús está vivo, si no enseñan que Jesús viene, entonces no son predicadores de Dios. Pablo nos advierte sobre ello, Pedro lo hace también. Habrá falsos maestros como hubo falsos profetas. Aprenda a seleccionar lo que escucha. Hoy que tiene tiempo, viértalo en su comunión con Dios. Aproveche la oportunidad que el Señor nos está dando de que si Él viene pronto nos encuentre preparados. Hay una pregunta que mucho tiempo estuvo en la Biblia: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y les prometo que si en este momento fuera, no hallaría fe. Así que sirva este tiempo para confirmar nuestros principios y considerar si verdaderamente somos hijos de Dios. Les invito a inclinar su rostro. Dios, sea tu gracia sobre nosotros, y permite, Señor, que como hijos tuyos, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no proclamamos tu verdad y vivimos con la esperanza de tu venida, podemos sentirnos preocupados porque no tendremos la certeza de que somos tus hijos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos como iglesia a ser diferentes. Estamos en tus manos, Padre bendito. Amén. Qué bendición tan linda. Pastor Pedro, muchas gracias por la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Esta palabra, sin duda alguna, nos pone una vez más alerta. Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. De nada me serviría saber mucho si no estoy viviendo en santidad. De nada me serviría estar en un ministerio si no estoy honrando a Dios con mi vida. Esta experiencia que hoy estamos viviendo en el mundo entero tiene que ver para ponernos a cuentas con Dios. Es cierto que esto tiene mucho que ver con el orden mundial, pero yo quisiera que también reflexionáramos que también esto tiene que ver con mi vida personal con Cristo Jesús. Así es. Este es el tiempo de levantar el nombre de Dios en alto, pero vivir una vida agradable, un testimonio vivo delante del Señor, porque Cristo viene pronto y Él vendrá por una iglesia que esté preparada. De nada sirve como lo que sucedió con las vírgenes. Estaban en la misma casa, las 10 eran vírgenes y las 10 estaban esperando al mismo esposo. De nada sirve estar en la misma iglesia. De nada serviría creer que estoy esforzándome. De nada serviría saber que viene Cristo por su iglesia. Pero si el día que viene no estás listo,
fue el peor error de nuestra vida. Lo mejor es volver a los brazos del Señor. Pastor Pedro, una vez más, muchas gracias. Los días martes va a estar con nosotros el pastor Pedro Olvera. Ya lo comprometimos y creo que si Dios así nos los concede, cada martes Él va a estar con nosotros, y para el próximo martes estaremos hablando acerca de escatología con la ayuda del Señor. Cristo viene pronto. Vamos a despedir el programa. Solamente quiero saludar a Zair Olvera. Dios le bendiga, Pastor Zair. Bendiciones a Yulisa Mendoza, a Matías Quiroz, a Jessica Corona Juárez. Dios te bendiga, Jessica. A María Ángeles Bracho, a Verónica Cortés Coronel, a la iglesia Isipar de Huachinango. Dios les bendiga. A Ferchis Quintanar, Dios te bendiga. A Ferchis, a Abraham, Dios te bendiga mucho. Son unos pequeñitos que, aunque están muy chiquitillos, ya están ahí conectados siempre y saludando al programa. Saludos desde el Estado de México a la familia Villatoro. Bendiciones también a ellos. También quisiera saludar a Miriam Domínguez, a Oney Jiménez, a Paula Lara, a Flor Salas, a Abdiel Nizar, a Raúl Candelaria desde Tuxtla Gutiérrez, a Flor Benítez, a Brian Cepol, a toda la familia Labranche Domínguez. Dios les bendiga a todos, que la bendición de Dios sea sobre sus vidas, y estemos siempre al pendiente de este programa Altar Familiar, que siempre ha sido una bendición para nuestra vida, pero también para nuestro espíritu. Es alimento a nuestra alma. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, y una vez más, Pastor Pedro Olvera, muchas gracias por su participación en este programa. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, y nos vemos mañana a la misma hora en este programa Altar Familiar.